Otro de los términos con los que más se relaciona al libro del Apocalipsis, hermanos, es el término Armagedón. Pienso que todos ustedes han escuchado esa palabra, pero por lo general cuando la hemos escuchado o cuando se piensa acerca de este término, regularmente se relaciona con interpretaciones fantasiosas. Se relaciona también con algunas películas que se han hecho famosas, o se relaciona también con ciertas obras, ya sea teatrales o de videojuegos o de cuánta cosa se crea hoy en día. Y bueno, dentro del ambiente evangelical, a este término Armagedón se le han asociado muchas ideas e interpretaciones, entre las que son más populares que, por ejemplo, se ha dicho que Armagedón será una batalla de proporciones épicas y de catástrofes, de tal manera que algunos piensan, por ejemplo, considerando que será una batalla de grandes proporciones, piensan y dicen, esta será la tercera guerra mundial. Y ya que será la tercera guerra mundial, y pues también por muchas de las teorías que se manejan sobre una tercera guerra mundial, consideran que esta batalla destruirá la tierra. Estos mismos que consideran estas cosas también entonces señalan que esta será entonces una batalla entre las más grandes potencias mundiales. Y algunos incluso se han adelantado a decir que esta batalla será librada por Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, como hemos estado viendo y veremos, esta batalla es un símbolo. Y aunque fuese algo literal, adelantarnos a decir que Estados Unidos y Rusia serán los que participarán en esto, sería, hermanos, algo muy osado, pues no sabemos cuándo ocurrirá, cuánto falta y si para ese tiempo Rusia y Estados Unidos serán potencias. Pero bueno, otros han dicho que esta batalla será una batalla entre, más bien, en donde la nación de Israel será rodeada por sus enemigos más grandes y que las más grandes potencias se reunirán para atacar a Israel y que al final Dios los ayudará y salvará a todo Israel. Y bueno, en el mejor de los casos, en las interpretaciones que se han dado, aun aquellos que logran identificar correctamente a los participantes de este acontecimiento, consideran que se refiere otra vez a una batalla literal. Pero vayamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos revela acerca de esto. Acompáñenme, por favor, al libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 16, del versículo 12 al 16. El libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 16, versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
He aquí yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta ahí. Como observan, el día de hoy nos corresponde considerar el derramamiento de la sexta copa. Y vamos a ver esta sexta copa en tres partes. Vamos a contemplar primero la señal del río Éufrates. Enseguida vamos a contemplar también las representaciones o símbolos de los espíritus inmundos. Y por último vamos a ver la batalla de Armagedón. Pero vayamos a nuestro primer punto, que es el río Éufrates. Si ustedes se dieron cuenta, dice en el versículo 12 que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bien, hermanos, el gran río Éufrates, creo que todos ustedes lo conocen o han oído hablar de él. El río Éufrates es uno de los ríos más grandes y famosos del mundo y de todas las épocas. Después del Nilo, el Éufrates probablemente sea el río más famoso del mundo. En todo el mundo es conocido y en todas las épocas ha marcado hitos y acontecimientos importantes en derredor de él. Este río Éufrates es llamado el Gran Río Éufrates, es uno de los más grandes del mundo y de los más caudalosos del mundo. Mide aproximadamente 2.864 kilómetros de longitud, hermanos. ¿Se imaginan lo que es eso? Bueno, si no se lo imaginan, es casi como si atravesara todo nuestro país, hermanos, desde el norte casi hasta Yucatán. Literalmente como si el río atravesara toda la República nuestra. Es muy, muy largo y las 3/4 partes de su extensión son tan anchas que son navegables por botes. Puede haber embarcaciones de un lado y de otro fluyendo en este río. Este río es mencionado en la Escritura desde los primeros capítulos del Génesis. De hecho, cuando se habla del huerto del Edén, este es uno de los ríos que son mencionados. Y, como pueden ver, también aparece en el libro del Apocalipsis. De manera que este río, hermanos, ahora sí que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, literalmente. Todos estos datos son para que nos demos cuenta, hermanos, de lo sorprendente del suceso simbólico. Es decir, el gran caudal de este inmenso río, que ahora es de 830 metros cúbicos por segundo. O sea, ¿se imaginan lo que es eso? 830 metros cúbicos de agua por segundo fluyen en ese río, por segundo aproximadamente. Y todo ese caudal de agua, dice la Escritura, que desaparece estrepitosamente cuando la copa es derramada sobre el río. Algunos, por esta razón, entonces han intentado mantener este río en observación a fin de identificar los acontecimientos de esta copa. Sin embargo,
como en el caso del agua convertida en sangre, este acontecimiento no es necesariamente literal. Hay muchas personas y congregaciones también y posturas escatológicas que incluso están monitoreando el caudal del río Éufrates, y algunos han hecho publicaciones alarmadas diciendo: el río Éufrates se está secando. Entonces eso quiere decir que ya viene lo que dice esta copa. Noten entonces el marcado o la marcada interpretación literal de estas cosas, puesto que estas posturas esperan entonces que este secamiento del río sea literal, y entonces están monitoreándolo. Y en base a eso, entonces empiezan a hacer proyecciones y decir: bueno, tal vez entonces el Armagedón sucederá en tal fecha, porque si el río se está secando a este nivel, así como se están secando todos los ríos, hermanos, de la tierra, si el río se está secando a este nivel, entonces la batalla será tal vez para tal tiempo. Sin embargo, hermanos, así como en el caso del agua convertida en sangre en las copas anteriores, este acontecimiento no será necesariamente literal. Pero lo que nos ayudará a identificar más apropiadamente el significado de este símbolo, hermanos, será el mismo método de interpretación que hemos estado usando en todo este libro. Esto es, ¿cuál ha sido nuestro método de interpretación? Los modelos del Antiguo Testamento y las profecías paralelas. Recuerden ustedes que este ha sido nuestro patrón por el cual hemos estado hallando las interpretaciones bíblicas a este libro. Hemos visto que los símbolos que aparecen en este libro hacen referencia directa, como veíamos, tanto al templo como al tabernáculo y a las cosas que estaban en él. De manera entonces que a través de ello, así como a través de las profecías paralelas del Antiguo Testamento, vamos a ir identificando el símbolo o el significado de este símbolo. Y ahora, con base en esto, entonces nos preguntamos: ¿por qué el río Éufrates? ¿Por qué no el río Jordán? ¿O por qué no el Tigris? ¿O por qué no alguno otro de los que se mencionan en el Génesis, que estaban en el Edén? ¿Qué tiene que ver el río Éufrates? Bueno, para poder entenderlo, debemos preguntarnos qué representa el río Éufrates para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué representa el río Éufrates para ellos? Bueno, el mismo texto nos lo figura. Miren el versículo 12. Vamos a leer desde el principio. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Noten que no necesitamos hacer grandes malabares para poder identificar las pistas de la interpretación del texto. Pues, ¿para qué se secó? Para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahora, ¿cómo debemos tomar esta expresión que el camino está preparado para los reyes del oriente? Una vez más, preguntándonos qué representa el río para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y debemos tener en cuenta lo siguiente. En el imaginario colectivo del Israel histórico, las más grandes amenazas y calamidades que sufrieron a todo lo largo de su historia vinieron precisamente del oriente.
¿Me siguieron? Las más grandes amenazas y calamidades que sufrieron los israelitas y judíos a lo largo de la historia vinieron precisamente del oriente, del otro lado del Éufrates. Desde Tiglat-Pileser hasta Nabucodonosor, pasando por Sennacherib y Salmanasar, reyes asirios, todos ellos vinieron del otro lado del río y todos ellos causaron las más grandes calamidades que la nación de Israel había sufrido. De hecho, aunque los filisteos eran enemigos históricos de la nación, quienes más dolor les infringían eran los del norte, los sirios, por ejemplo, en la época de los reyes o de la monarquía. Pero aún después de esas batallas y esas conflagraciones que tenían con los sirios y hasta con los egipcios, ninguna de ellas era tan mortal o tan determinante o tan aplastante como las que venían del otro lado del Éufrates. Ninguno de sus enemigos de alrededor fue tan fuerte y los aplastó a tal forma como lo hicieron, por ejemplo, Tiglat-Pileser, como lo hizo Sennacherib, como lo hizo Salmanasar, reyes asirios, o como lo hizo Nabucodonosor. Y todos ellos venían del otro lado del Éufrates. De manera entonces que fueron precisamente los asirios los que venían del otro lado del Éufrates cuando en dos diferentes incursiones llegaron al territorio de Israel y los aplastaron y se llevaron cautivos primero 2 tribus y después todas las otras 8 tribus, ¿se acuerdan? Y fueron llevados al cautiverio de Asiria. El reino ya estaba dividido para ese tiempo y el reino del sur no le fue diferente, pues viene del otro lado del Éufrates Nabucodonosor a aplastarlos también otra vez y llevarlos cautivos en 3 oportunidades. Así que cuando el judío promedio o el israelita promedio pensaba en el oriente, en el Éufrates, hermanos, era para ponerse a temblar. ¿Me explico? Es decir, mirar hacia aquel lado, hacia aquella dirección, oír, se oye que viene un ejército que está cruzando el Éufrates, es para ponerse a temblar. ¿Me explico? Porque de allá han venido las más grandes y aplastantes calamidades. Se les podía dar batalla a los filisteos, se les podía dar batalla a los asirios y aún hasta a los egipcios, pero a los sirios, hermanos, o a los babilónicos en este caso, no se les pudo ganar. Las únicas veces en las que fueron librados directamente por Dios. Y eso va a cobrar un poco más de sentido más adelante. Pero teniendo pues esto en mente, entonces podemos comenzar a darnos una idea de hacia dónde se dirige el símbolo del río Éufrates seco. Recuerden también que la sexta trompeta es un juicio de muerte a través de la guerra, ¿se acuerdan? Misma que aquí se está expresando a través de la expectativa de los reyes que vienen del oriente, pues el Éufrates es secado ¿para qué? Para dar paso a los reyes del oriente. Estos reyes del oriente no son los que hoy el mundo llama reyes magos, que vienen a traer ayuda y vienen a traer especias y ofrendas. No, estos reyes del oriente son reyes como Tiglat-Pileser, son reyes como
como Nabucodonosor, como Sennacherib, reyes malvados y perversos que vienen con sus ejércitos contra nosotros. ¿Me explico? De manera que al secarse el río Éufrates, la barrera natural que impedía el paso de los reyes del oriente se elimina. Se elimina el obstáculo que impedía a las huestes hostiles del oriente venir a atacar la ciudad santa. Sabemos que históricamente los ejércitos que vinieron de aquel lugar tuvieron que cruzar el Éufrates y cada uno se las ingenió de diferentes formas para poder cruzarlo. Algunos tuvieron que rodearlo, tratar de rodearlo. Otros hicieron otras cosas muchas más sorprendentes, como lo que hizo Alejandro Magno, por ejemplo, cuando lo cruzó. Sin embargo, en este caso, el río que representaba por su grandeza, por eso les decía al principio cuán grande es, cuán largo es, cuán profundo es, les decía que eran 830 metros cúbicos por segundo de agua. Hermanos, eso es impresionante. Cruzar un ejército de 100,000, 200,000 hombres por un río así es ya de por sí una hazaña. De manera pues que el río se convertía como en una barrera natural. Vaya, como el río Bravo en nuestro país, que aunque ya de barrera no tiene nada, pero por lo general al menos representa algo, ¿me explico? Algo que impide que fácilmente se puedan cruzar al otro lado. En este caso, cuando la copa cae sobre este río, se seca y la barrera natural que impedía el paso es quitada y ahora está toda la libertad. Y aquí es donde está la idea. Se quita la barrera y entonces queda la franca libertad para cruzar a placer al otro lado. De manera entonces que lo que impedía a las huestes hostiles venir a atacar a la ciudad santa se ha quitado. ¿Por qué decimos a la ciudad santa? Es decir, ¿por qué nos referimos a Jerusalén de esta forma? Porque, bueno, primero así la Escritura lo enseña, y porque en este caso no estamos hablando de manera literal de la ciudad de Jerusalén, sino de la iglesia. Y esto es lo que el pasaje paralelo de este texto nos expresa claramente en el capítulo 20, si quieren ir rápidamente sin perder el 16. En el capítulo 20, en el versículo 7 al 9, vamos a encontrar el pasaje paralelo de este acontecimiento. Dice el versículo 7: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hasta ahí. Noten entonces que aquí la iglesia es llamada el campamento de los santos o la ciudad amada. Pues como habíamos visto ya, Sión, en este caso, Jerusalén representa a la iglesia. ¿Por qué? Porque como hemos estado viendo, todos estos son símbolos. No es una referencia geográfica literal, sino son símbolos. Aquí
el campamento de los santos y la ciudad amada es la iglesia. Es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y cuando lleguemos a este capítulo vamos a verlo con más detalle. Pero noten pues entonces que estos que se reúnen para la batalla, que son, dice el final del verso 8, el número de los cuales es como la arena del mar, dice el 9, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos. De manera entonces pues que aquí estamos encontrando los mismos acontecimientos que veíamos en el capítulo 16, pero ahora expresados en otros términos y de manera mucho más clara. Pero noten entonces en este texto el carácter consumatorio o final de estos juicios, pues dice el 7, cuando los 1000 años se cumplan, entonces esto ocurrirá. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que estas 7 copas son consumatorias y son las que ocurrirán al final de los tiempos? Por eso el texto dice, cuando los 1000 años se cumplan. Entonces, ¿qué va a suceder? Satanás será suelto de su prisión. ¿Notaron eso? ¿Y qué va a hacer Satanás? Noten, ahí hay varios elementos que coinciden con los que estábamos meditando. 1, Satanás será suelto de su prisión, ¿se dan cuenta? 2, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Para qué? 3, para reunirlos a la batalla. Entonces, aquí ya nos dice el número de los escuadrones y que subieron y rodearon a la ciudad. Pero, ¿qué sucede? Descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí está una vez más lo terminante, entonces, de estos acontecimientos. Noten entonces cómo el secamiento del río Éufrates, volviendo a nuestro capítulo 16, representa la eliminación de la barrera que mantenía a los enemigos de Dios y de su iglesia alejados para que no la destruyeran. ¿Me siguieron? Es eliminada esta barrera. Y ahora que ha sido eliminada, el dragón, como dice Apocalipsis 12:17, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? De manera entonces, pues, que el río Éufrates se seque significa o representa esa eliminación de la barrera que mantenía a los enemigos de Dios y de su iglesia alejados. ¿Quiénes eran los enemigos de Dios? Satanás, la bestia y el falso profeta estaban alejados hasta ese momento. Había una barrera que los mantenía alejados. ¿Se acuerdan que cuando vimos el capítulo 12 veíamos cómo el dragón lanzaba un ataque de lejos? Primero lanzaba un río de agua desde lejos porque no podía hacer más. Sin embargo, llega un punto y un momento en el que esa restricción le es quitada y entonces ahora ejerce un ataque directo contra la iglesia. Aquí esta misma idea está siendo simbolizada a través del secamiento del río Éufrates. Y sí, en efecto, aquí se representa pues también el desatamiento de Satanás, lo cual da origen a la gran tribulación de la iglesia. Este río es secado para que los reyes enemigos del oriente vengan a hacer guerra contra la ciudad santa, es decir, contra la iglesia, contra los cristianos. Y al venir pues estos reyes a hacer guerra, desatarán lo que
ya habíamos visto que se conoce en la Escritura como la gran tribulación para la iglesia. Y esta es la razón por la que enseguida en la visión aparecen los 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Miren en el versículo 13, 16, 13 dice: vi salir de la boca del dragón, ojo con eso, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Si recuerdan ustedes, hermanos, en la 6ª trompeta fueron 4 ángeles caídos o espíritus inmundos los que estaban junto al gran río Éufrates y fueron desatados para incitar a los hombres a la guerra. ¿Se acuerdan? En esta ocasión, en esta 6ª copa, son 3 espíritus inmundos los que, saliendo de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, tienen el propósito de incitar a las naciones contra Dios y contra su iglesia. Pues el texto nos dice que salen estos 3 espíritus. ¿Y a qué salieron? Salieron a hacer señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En otras palabras, y como vamos a demostrarlo más adelante, estos espíritus están saliendo para reunir a los reyes de la tierra para hacer guerra contra Dios y contra su iglesia. Noten que estos espíritus abominables salen cada uno de los que algunos comentaristas llaman la Trinidad satánica. Es decir, estos 3 espíritus, uno de ellos sale de la boca del dragón, ¿se fijaron? El otro, ¿y quién es el dragón? El diablo. Otro sale de la bestia, es decir, sale del gobierno anticristiano, y otro sale del falso profeta, es decir, de la falsa religión. Para este punto, hermanos, ya será claro para nosotros que el hecho de que salen de sus bocas quiere decir que son mensajes, son discursos y son filosofías promovidas por cada uno de estos frentes satánicos. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 12 de la boca del dragón salió el río que atacó a la mujer? ¿Se acuerdan? Lo que significa entonces que esto representa un discurso, representa una filosofía, representa un mensaje. Aquí noten ustedes que estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas, y bueno, solo agregar que el hecho de que sean a manera de ranas no tiene más que el propósito de causar repulsión. Es decir, que este mensaje y esto que está sucediendo y la manera en la que está sucediendo es una forma repulsiva. Estos discursos salen de la boca del diablo, salen de la boca del gobierno anticristiano y salen de la boca de la falsa religión. Y estos 3 discursos, mensajes y filosofías son pues promovidos por estos 3 a fin de convencer a las naciones para que se vuelquen contra Dios abierta y rampantemente y contra la iglesia. Nos dice el comentarista William Hendrickson que estos espíritus, dice, representan ideas, planes, proyectos
métodos y empresas satánicas e infernales, nacidas en el infierno e introducidas por el infierno dentro de la esfera del pensamiento y la acción. Así, cuando los reyes de la tierra se congregan para hacer guerra contra los creyentes, esta batalla o persecución es inspirada por el infierno mismo. Termina la cita. Ya hemos hablado, hermanos, antes de las filosofías, de las ideologías y de los discursos del dragón, de la bestia y del falso profeta. Pero aquí, noten que para este tiempo final se agregan también señales derivadas del poder satánico restringido. En las trompetas, ya habíamos visto, incluso en el capítulo 12 también, habíamos hablado ya de esas ideologías, de esas filosofías y de esos discursos que comienzan a hacer presión aún desde nuestro tiempo por parte del gobierno, por parte del falso profeta, que es la falsa religión, y por parte del diablo. Aunque como vimos, si ustedes se dieron cuenta, en las trompetas quienes tenían más protagonismo en los capítulos anteriores eran la bestia y el falso profeta. El dragón luego tomará mayor protagonismo porque mientras tanto ahora está restringido, pero por esa razón entonces se vale de la bestia y se vale del falso profeta, veíamos. Sin embargo, estos discursos, estas ideologías, estas filosofías que provienen del dragón, cuando se derramen estas copas, no solo serán ideologías y discursos y mensajes, sino que estarán acompañados de señales, hermanos, milagrosas, que podrán hacer estos a fin de convencer a los reyes de la tierra para actuar contra el Señor y contra la iglesia. ¿Por qué podrán hacer estas señales? Porque para ese momento Satanás habrá sido desatado. Su poder, que estaba restringido en el medio, ahora ha quedado liberado. Lo que Apocalipsis capítulo 20 nos decía, que Satanás será suelto de su prisión y saldrá entonces, dará su poder, de hecho, vamos a ver luego, a la bestia y al falso profeta para que puedan hacer todas estas señales y todos estos prodigios. ¿Para qué? Para engañar, para convencer de que es necesario acabar con estos cristianos protestantes, porque si no, no tendremos paz. De manera que los reyes de la tierra quedan completamente convencidos del discurso del dragón y de la bestia y del falso profeta, y ellos entonces a su vez promueven a sus gobernados estos mismos propósitos para atacar de manera franca y abierta a Dios y a su iglesia. Las señales, entonces, no les dejan más duda de que deben hacerlo y lo hacen, pues vemos que de hecho lo logran y los reúnen, dice el versículo 14 al final, y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, es decir, son efectivos al hacerlo. Pero alguno tal vez se preguntará, ¿cómo todo esto será un juicio contra los incrédulos?
si todo lo que todas las copas que hemos visto son juicios contra los incrédulos, ¿no es así? Hemos visto que es contra los que tienen la marca de la bestia y que la han adorado. Pero todo lo que hemos visto hasta ahora más bien parece como contra los creyentes, ¿no parece así? Vayamos a nuestro último punto para responder a esa pregunta, la batalla de Armagedón. Versículo 15. Dice el versículo 15, He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hasta ahí. Al leer el versículo 15, hermanos, nosotros podríamos pensar que este versículo sale abruptamente del tema y que luego vuelve en el versículo 16. Mírenlo así, final del versículo 14, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y si saltáramos el versículo 15, tiene hilación, pues dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Se dan cuenta? Pareciera como que si el versículo 15 habría sido introducido así, como que no estaba allí, ¿me explico? Sin embargo, esto no es así, hermanos. El propósito de este versículo sigue la misma línea de consuelo que el resto de los capítulos anteriores. De manera que su propósito es decirnos que en el momento de mayor opresión de parte de la bestia, del falso profeta y de Satanás a la iglesia, Cristo aparecerá repentinamente como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, y defenderá y rescatará su iglesia. Si recuerdan ustedes, tanto en los sellos como en las trompetas, se nos dan los primeros 6 sellos y luego vienen como interludios, veíamos, donde toda la atención sube al cielo, vemos a los santos en la gloria y vemos el consuelo de la iglesia, y luego vuelve otra vez al final o al juicio final. Aquí es algo parecido. Ya nos está diciendo que el río Éufrates se ha secado y que los enemigos de la iglesia vienen contra ella y la van a rodear y estarán contra ella y la atacarán y estarán a punto de destruirla cuando, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. ¿Me explico? De manera entonces, pues, que este versículo, como les decía, tiene el propósito de decirnos que en el mayor momento de opresión para la iglesia, Cristo aparecerá repentinamente. Por lo tanto, dice el comentarista Hendrickson, que el creyente se mantenga vigilante, que guarde sin mancha sus vestiduras de justicia para que los hombres no vean sus pecados. Estas vestiduras blancas de las que habla, pues dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Cuáles son sus ropas? Evidentemente estas vestiduras blancas que les han sido dadas. Estas vestiduras simbolizan la pureza y la santidad de la verdadera religión. Y esto ya lo vimos cuando veíamos, hermanos, cuando el Señor habla a la iglesia de la Odisea y le dice que tenga sus vestiduras, que compre más bien de él vestiduras blancas para vestirse. Estas veíamos que representan la pureza y la santidad de la verdadera religión, es decir, libres de hipocresía y de fingimiento. Esta verdadera religión es lo que es representado aquí con estas ropas.
pues en aquel día lo que está tratando de decir el versículo es, tú podrás decir yo era cristiano, pero si no guardaste o no tenías esas ropas, tendrás más bien vergüenza y lo que se verá será tu pecado. Será que en realidad tu profesión de fe no era sincera y verdadera. Por eso decía el comentarista, para que los hombres no vean sus pecados. Las vestiduras que representan lo que debe ser pues el cristianismo. Son estas vestiduras que representan las acciones justas de los santos. Pero concluyamos allí en el versículo 16 que nos dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón, hermanos, solo aparece una sola vez en toda la Biblia. Y es aquí. Y no vuelve a aparecer en ninguna otra parte. No se encuentra ninguna vez en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Porque el texto dice que en hebreo se llama Armagedón. Y no podría buscar entonces en el hebreo para ver si está esta palabra, pero esta palabra no se encuentra, hermanos, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Ni siquiera se encuentra en la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento, lo que lo convierte entonces en un término complicado, pero más que eso, en un término único. Esta expresión, entonces, Armagedón, es un término único. Tiene entonces un significado único y que no aplica o no encontramos en otras ocasiones. En cuanto a la etimología del término, a pesar de su gran dificultad, la interpretación más aceptada por los eruditos es que esta palabra, como el mismo texto señala, es una transliteración fonética de la palabra hebrea Har Magedón. Es decir, pues noten que dice el texto, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ustedes saben que este libro fue escrito en griego originalmente, de manera que cuando se escribió esta palabra era una transliteración fonética. ¿Qué es eso? Una transliteración fonética es cómo se oye en el idioma hebreo en este caso y cómo se pronunciaría en griego para que se escuche igual que en el hebreo. No sé si me explico, no es una traducción, sino una transliteración fonética. Los eruditos, pues, consideran que viene de la palabra hebrea Har y Magedón, que significa monte Megido o monte de Megido. Y de aquí es entonces que se han logrado encontrar algunas referencias que nos ayudan a comprender o cerrar más bien el círculo de todo lo que hemos venido diciendo. Megido era un lugar conocido por ser el escenario de múltiples y significativas batallas en el territorio de Israel. En estas muy grandes y significativas batallas también habían ocurrido muertes de reyes. Allí, en ese lugar, Barak y Débora derrotaron a Sísara. Allí también fue derrotado y muerto Josías,
rey de Judá, en ese valle. Y allí también murió Ocosías, rey de Judá. De todos estos datos se recoge que el término Armagedón entonces representa el lugar de grandes batallas con resultados, por un lado, gloriosos y benéficos para el pueblo de Dios, como en el caso de Barak en el libro de los Jueces, pero por otro lado también representa pérdida y lamento, como en el caso de las muertes del rey Josías o del rey Ocosías. Sin embargo, los mismos eruditos reconocen las dificultades de la asociación literal de este lugar físico con la palabra misma, pues Megiddo es un valle y no una montaña. ¿Me están siguiendo? Pues habíamos dicho que significa monte de Megiddo. Pero Megiddo no es una montaña, sino que es un valle, lo cual entonces hace más difícil su interpretación. Por lo que algunos han propuesto que entonces se refiere al monte Carmelo, que está cerca o allí, algunos dicen que forma parte de ese valle que está allí. ¿Recuerdan ustedes el monte Carmelo? El monte en donde Elías desafió a los profetas de Baal y al final se puso el sacrificio y Elías, saben ustedes que echó agua en el sacrificio y el Señor respondió por fuego en ese lugar. Y este acontecimiento también ha servido para sustentar la postura de que se ha dicho que se representa al Monte Carmelo, pues lo que sucederá aquí en Armagedón será algo muy semejante. Mas nosotros, hermanos, vamos a procurar no perder el piso y recordar que si el secamiento del río Éufrates no era necesariamente literal, tampoco este valle o montaña lo sería, hermanos. Incluso ni el término Armagedón mismo tendría que ser necesariamente literal. ¿Me explico? No hay necesidad entonces de debatirnos entre que si Armagedón significa montaña o significa valle o lo que significara, porque es un símbolo. Ya hemos visto que no se está hablando aquí de geografía. El propósito de este pasaje no es hablarnos de los acontecimientos literales, geográficos, sino son símbolos. Y es allí donde se perdieron los de la interpretación escatológica que piensa que se refiere a la nación de Israel. Pero esto no es así. De manera que, independientemente de lo que el término Armagedón significara, aquí la Escritura, en el único texto donde aparece, lo está expresando como un concepto asociado con la guerra, una guerra impía contra Dios y contra su iglesia, y la victoria final de nuestro Señor Jesucristo sobre todos. ¿Me explico? Aquí claramente está asociándose este término único con un acontecimiento que también es único. El mundo reunido para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Dice el comentarista William Hendrickson, se pelea una batalla en Megiddo, Jueces 5:19. En esta batalla los enemigos de Israel son derrotados.
Dios mismo venció a los enemigos de Israel. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara, dice Jueces 5:20. Por tanto, Armagedón es el símbolo de todas las batallas en las cuales, cuando la necesidad es más grande y los creyentes son oprimidos, el Señor manifiesta de repente su poder a favor de su pueblo angustiado y vence al enemigo. Cuando los 185,000 de Sennacherib son muertos por el ángel del Señor, esto es una sombra del Armagedón final. Termina la cita. Armagedón, hermanos, entonces es la batalla final que presenta el dragón, la bestia, el falso profeta y todos sus súbditos contra Dios y contra su iglesia. ¿Me explico? Más, hermanos, que esto, no debiéramos rebuscar a causa de la dificultad de esta palabra. Cualquiera que dijera, yo sé exactamente lo que significa esta palabra, yo les enseño a todos, estaría pecando de soberbia, pues ni los más grandes eruditos, hermanos, han podido establecer nada seguro con respecto a esto. Y cuando las cosas son así de oscuras, lo mejor que podemos hacer es callar. De manera pues que lo que sí nos queda claro por el contexto es que Armagedón, repito, es la batalla final que presenta el dragón, la bestia y el falso profeta y todos sus súbditos contra Dios y contra la iglesia. Pues recuerden las palabras del versículo 14 al final, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por lo que algunos no erradamente han dicho, Armagedón es la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Armagedón, pues, es el punto cumbre de la gran tribulación que sufrirá la iglesia en el día final. Armagedón será el punto cumbre de la gran tribulación que sufrirá la iglesia en el día final, cuando su redención vendrá del cielo y su Salvador les rescatará, destruyendo a todos sus enemigos en un solo y único evento. Pero esta batalla, hermanos, se nos será descrita con más detalle cuando lleguemos al capítulo número 19. Oremos al Señor.